Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, buenas noches, gracias por estar en nuestro segmento principal de la entrevista. Nos acompañan esta noche la licenciada Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, y el licenciado Eduardo Holman, quien es el coordinador del capítulo de Canatur en San Juan del Sur, en Rivas, también Nicaragua. Bienvenidos ambos al programa. Muchas gracias. ¿Qué tal los resultados de turismo en Semana Santa, específicamente en el Pacífico Sur del país? ¿Cuáles son las valoraciones que tienen? Bueno, yo creo, contrario a lo que algunos han dicho en entrevistas anteriores, de que sintieron que el turismo había decrecido porque no vieron las playas masivamente llenas. Yo creo que tuvimos una buena Semana Santa. Siento que el hecho que hoy en día hay mucha más información de los distintos sitios y atractivos turísticos que cuenta Nicaragua en todo el territorio, hizo que muchas personas que tradicionalmente antes se iban también a la playa, ahora decidieran optar también por otras opciones, ¿verdad? Nosotros tenemos reportes de nuestros capítulos territoriales en todo el país que nos reportan en algunos de ellos crecimientos extraordinarios. Por ejemplo, como fue el caso de Matagalpa, pues, ¿verdad?, que tuvo un lleno en toda su ocupación y su actividad hotelera de la zona. También hubo turismo alto en toda la zona norte de Nicaragua, incluyendo Estelí, Granada, León, reportó también crecimientos interesantes. Y en las playas sí hubo unos días más que otros. En la zona sur, pues la zona de Rivas sigue siendo uno de los principales atractivos turísticos del país, no solamente en Semana Santa, sino que todo el año. Tola tuvo una participación harta, las playas de Tola, ¿verdad?, en lo que fue turismo de sol y playa. Y San Juan del Sur, nosotros, por lo menos yo no, ahora Eduardo que diga cómo lo siente él, pero yo me siento satisfecha, digamos, de los resultados que tuvimos gracias al trabajo previo que se hizo entre el sector privado, la Cámara de Turismo, Canatur, nuestros empresarios en la zona de San Juan del Sur, con las autoridades locales, que desde que terminó la Semana Santa en el 2017 empezamos a hablar del tema de la Semana Santa del 2018, a hacer propuestas de cómo deberíamos de ordenar el turismo en San Juan del Sur en las temporadas altas, y ahí Eduardo pues ha sido uno de los principales promotores de algunas iniciativas que se propusieron desde el año pasado y que en este año se pusieron en práctica, se implementaron y dio como resultado una Semana Santa mucho más ordenada de lo que fue el año anterior. Por supuesto que todavía hay espacios para mejora, pero creo que pues el resultado fue positivo. Don Eduardo, ¿cuál es su valoración? Mira, me parece a mí que, bueno, voy a hablar específicamente de San Juan del Sur. Hubo mucha planificación y mucha voluntad para enfrentar los problemas que generan una avalancha de personas que llegan a San Juan del Sur y provocan necesariamente un desorden, porque el pueblo no está preparado para recibir, no tiene la infraestructura para recibir las cantidades de personas que llegan a vacacionar, especialmente los nacionales, pues, de Managua, de otros lados de Nicaragua, que llegan al mar, pues, a vacacionar y que realmente no tienen un lugar estable donde quedarse durante su estadía en San Juan del Sur. Entonces, dentro de ese problema, dentro de ese desorden, dentro de ese problema más bien que se enfrenta, se hizo un trabajo excelente de planificación para aminorar las consecuencias de ese caos que se genera en esos días. ¿En qué consistió ese plan? Entonces el plan de antemano, como te digo, plan y voluntad, porque las dos cosas caminan juntos. Entonces, y un trabajo conjunto, tanto de la municipalidad como del gobierno central, así como la Policía Nacional y los empresarios coadyuvando
a que se hiciera posible ese plan también. Es decir, que una mezcla de voluntades de los diferentes sectores involucrados en la organización de este plan. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, un problema es la cantidad de vehículos que entran al casco urbano de San Juan del Sur. Y si le sumamos a eso la cantidad de buses que llegan y que todos quieren entrar al casco urbano de San Juan del Sur, bueno, hubiera sido una tarea imposible. Entonces se definió que los buses quedaban fuera en un parqueo y que la gente caminaba hacia el pueblo, ¿verdad? Y ahí, pues ahí hacían su tarea de verano, pues. Pero no entraban a San Juan del Sur y tampoco entraron por la carretera principal, sino que entraron por una carretera de circunvalación que se hizo en los días anteriores a Semana Santa, con el apoyo también nuestro de los empresarios, pero realmente que la alcaldía municipal estaba al frente, pues, de eso. Entonces, eso es fundamental, porque si llegan 200 buses y todos se quieren entrar al pueblo, entonces es imposible, pues. Entonces, suficiente teníamos con los carros, y entonces se hizo una red, un ordenamiento vial también, en el cual la policía jugó un papel fundamental en el control de ese ordenamiento vial. Y eso hizo que, tanto en el estacionamiento como en las vías que se definieron, hubiera un orden dentro del desorden, ¿verdad? Un orden importante que hizo que fluyera el tráfico. Ahora, básicamente San Juan del Sur tiene problemas de infraestructura. ¿Cuál es el problema de infraestructura? Que solamente tiene una entrada, que es entrada y salida. Entonces, cuando ahí se aglomera la cantidad de vehículos que llegan, inmediatamente se forma, pues, un embotellamiento increíble, pues. Y más si permitíamos que los camiones repartidores, las camionetas que reparten, entonces todo eso se ordenó, y yo creo que fue un éxito importante. El éxito se lo debemos realmente a la alcaldía municipal, que lo debemos a la Policía Nacional, que se portó a la altura, y se lo debemos también a los empresarios pequeños, medianos, grandes, que nos juntamos alrededor de que el plan fuera exitoso. ¿Qué problema podríamos decir que hubo? El problema de los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes, es cierto, decimos, pues, todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida. Sí, pero también los empresarios pequeños, especialmente, y medianos, que son los que están alrededor del casco urbano de San Juan del Sur, trabajan todo el año, pagan impuestos todo el año, cumplen todo el año con sus obligaciones, y en las semanas que son mayores, de mayor éxito económico, pues se ven invadidos por una serie de vendedores informales que no tienen todos esos gastos. Pero más aún, podemos decir que tal vez el problema no está en que si compiten en venta, ¿verdad? Porque en eso también se ordenó bastante, ya le voy a explicar cómo. Pero no es que compiten necesariamente en venta, sino que no se ordenan en la ubicación de estos negocios. Entonces, por ejemplo, de repente, frente a un restaurante establecido, de repente teníamos un montón de vendedores pues vendiendo el. Entonces, el acceso a esos lugares se ve limitado. Entonces, el que va a vacacionar a una casa, pues, o a un hotel fuera, que necesariamente quiere ir a comer a un restaurante, inmediatamente se inhibe, se cohíbe a ir, pues. ¿Por qué dice, bueno, yo voy a ir a ese... Tengo que pasar en un tumulto de gente de vendedores. Para llegar ahí, que no puedo llegar en mi carro, no hay parqueo, entonces inmediatamente eso hace que haya un bajón importante de la venta. Entonces, también la policía y la alcaldía atendieron mucho los llamados de los empresarios, especialmente con aquellos que no eran vendedores ambulantes individuales, sino que algunos querían ser vendedores informales grandes. Sí. Por ejemplo, uno que llegó con un camión, un furgón de cerveza, a vender cerveza, y hasta con carretones, tal vez 20 carretones, y de repente, eso ya no es un vendedor ambulante. Contrata a alguien que le No es algo que fue el espíritu de la presidencia,
de decir, hombre, que los ambulantes, los vendedores informales tengan acceso a ese mercado. No, ese ya no era un vendedor ambulante, lo mismo, uno que llegó a vender televisiones, electrodomésticos o rabones, pues cosas de ese no van con el espíritu del vendedor informal. Entonces yo creo que sí, hicimos un esfuerzo tremendo en ese sentido y creo que hay que seguirlo haciendo. Sí. Porque lo más importante es que San Juan del Sur no es un destino de una semana. Podríamos decir que esa semana es complicada, pero tenemos 51 semanas que nos restan y no podemos perder a San Juan del Sur como destino turístico. Tenemos que trabajar conjuntamente con las autoridades en diseñar, ¿verdad?, ciertos controles, normas que permitan que San Juan del Sur eleve su nivel y que permita que eso genere empleo y genere riqueza. Porque no es un asunto que los grandes empresarios quieren estar con. No, los empresarios queremos eso. Pequeños, medianos, grandes, muchas veces hasta los pequeños son los más perjudicados. Yo creo que Eduardo acaba de tocar un punto que creo que es importantísimo, porque San Juan del Sur, como bien dijo, no es un destino de una semana. San Juan del Sur es ya un destino internacional, uno de los más importantes que tiene Nicaragua, un destino internacional para recibir turismo todo el año. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo, si no ordenamos, si no planificamos, si no cuidamos la imagen del destino, podemos hacerle un daño tremendo al destino todo el año y hacer que esos empresarios que hoy están allí, que como bien decía también Eduardo, cumplen con todas sus obligaciones y demás, para hacer un negocio de todo el año, no solo un negocio de una semana. Y si con esa falta de ordenamiento, de planificación, afectando la imagen del destino, esos empresarios van a quebrar, porque entonces ya la gente no, ya de hecho vimos, a pesar de que este año fue mucho más ordenado y mejor que el año anterior, mucha gente ya no fue a San Juan del Sur, mucha gente con el poder adquisitivo para rentar una casa, para alquilar una habitación de hotel, ya no fue a San Juan del Sur este año porque pensó que iba a ser igual al año anterior. Entonces ahora ya que hemos logrado este trabajo conjunto, este esfuerzo público-privado, y que hay una conciencia, ya siento yo, de que esto se tiene que mantener, nos toca ahora hacer un trabajo durante todo el año, ¿verdad?, de imagen para San Juan del Sur, para consolidarla, desintoxicarla de todos esos males, ¿verdad?, que se vio afectado por el año pasado, y que la gente sepa que sí va a poder ir a San Juan del Sur todo el año, incluyendo la Semana Santa. Ahora, hay un tema importantísimo que tocar, y es cuál ha sido la voluntad de este gobierno en apoyar en infraestructura a la zona del Pacífico Sur. Permítame, vamos a tocar ese tema después de un importante mensaje de nuestros patrocinadores. Ya regresamos, no se vayan. La falta de conocimiento sobre el autismo es alarmante. En el mundo, 1 de cada 68 niños tiene diagnóstico de autismo. El autismo incrementa un 17% cada año. Y se manifiesta en los primeros 3 años de vida. Afecta la relación social y la conducta, la integración sensorial de las personas y la comunicación. Puede ser que no comprendas las conductas y reacciones de una persona con autismo. Es simplemente una manera distinta de procesar la información, de procesar estímulos, emociones. El autismo es una condición de vida. Las personas con autismo no viven en su mundo, viven en el nuestro. Ellos no están desconectados, solamente se concentran en sus propias ideas. El autismo no es una enfermedad. Es una manera diferente de ver las cosas. Es una forma de ser y de sentir. No les llames autistas. Tener autismo no los define como personas. No los subestimes. Son personas con muchos talentos y desafíos. Igual que vos y yo. No estigmatices. Ellos entienden más de lo que hablan. Se dan cuenta más de lo que crees. Pueden ser personas independientes. Pueden formar familias. Pueden ser tus amigos o vecinos. Vos podés incluirlos. Sé tolerante con corazón abierto. A través de la sensibilización lograremos ser más incluyentes. La intervención temprana es clave. Informate, conocé
Involúcrate. Cambiemos la forma de ver las cosas. Para que las cosas cambien de forma. Levantemos la voz y pintemos de azul nuestra Nicaragua. Por aquellas personas que no pueden hacerlo. Este mes de abril te necesitamos. Derribemos mitos. Juntos podemos. Vos sos la pieza que falta. Iluminemos de azul. 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 Iluminemos de azul.